Nuestro programa Educación para Todos tiene un proyecto macro y sobre él tiene diferentes líneas de acción. En este caso hablamos de educación emocional, educación para la salud, también educación nutricional, educación física, pero también hablamos de educación espiritual. Por ese motivo ya nos visita acá en el estudio, está con nosotros Sandra Gómez, porque vamos a hablar de esta educación espiritual que es tan necesaria para nuestras vidas y viene a contarnos y a hablarnos desde los talleres de oración y vida. La profesora nos va a contar de qué se trata y hablaremos al respecto. Sandra, un gusto, bienvenida, ¿cómo estamos? Buenos días, un gusto de estar nuevamente con ustedes. Bueno, continuamos con el tema de los talleres de oración y vida que fueron propiciados, fundados por el padre Ignacio Larrañaga. Una de las bases más importantes que nos señala el padre Larrañaga es la oración. Él habla de la media hora sagrada, destinarle al Señor esta media hora solamente para Él. Para ello podemos utilizar la Biblia, ¿sí? Él también nos daba la iniciativa de tener un cuadernito espiritual en el cual todas estas reflexiones a través de la Biblia las podíamos ir plasmando en este cuadernito. Por ejemplo, en lo que hace a los salmos, él también nos comunicaba esto de reflexionar, orar a través de los salmos y tener un cuadernito propio de los salmos. Entonces, desde el primero hasta el último salmo, ir anotando todas estas apreciaciones, todas estas emociones. Por ejemplo, en el caso de los salmos, escribir aquel versículo que más nos llame la atención. Bueno, ahora vamos a empezar con la dimensión humanizante de la oración. Así se llama este escrito dejado por el padre Larrañaga. Todo lo nuestro se resume en dos palabras: fe y humanismo. Las dos cosas tomadas de la mano. Nosotros enseñamos a orar, pero nadie se da cuenta de la carga humanista, liberadora que lleva todo nuestro mensaje. Y de eso vamos a hablar. Dijo San Agustín que Dios es como un centro de gravedad que ejerce un poderoso atractivo sobre el hombre. Y en la medida en que este hombre se aproxima a Dios, mayor velocidad y atractivo adquiere. En suma, la velocidad hacia Dios está en proporción a la proximidad con Él. El concilio presenta al hombre como un ser magnífico, que lleva en sus profundidades la imagen de Dios, portador de gérmenes ilimitados de superación. Y el concilio agrega que por su interioridad el hombre es superior al universo entero. Estamos hablando del Concilio Vaticano II. Y agrega, a estas profundidades retorna cuando entra dentro de su corazón donde Dios le aguarda. Y concluye diciendo, es en el núcleo más secreto donde el hombre se siente a sola con Dios, cuya voz resuena en su recinto más íntimo. Cuando una persona se capta a sí misma introspectivamente, percibe en sí misma diferentes niveles de interioridad. Y entre esos niveles puede distinguir un último nivel donde nadie puede hacerse presente, sino aquel que trasciende todo tiempo y todo espacio, es decir, Dios. A esta realidad los filósofos llamaban la última soledad del ser. Cuanto más se nutre el alma, más hambre siente de Dios. Es como la zarza que siempre ardía y nunca se consumía. El cielo es una eterna novedad. Cada instante, y cuanto más el alma se sacia de Dios, mayor novedad. Porque cuanto más se sacia el alma en el torrente de todas las delicias que dice la Biblia, en la misma medida se amplía la potencia misma.
Definitivamente Dios es la eterna novedad, es la posesión colmada en que los deseos y las palabras callaron para siempre. El fundamento de toda actividad orante es la fe. Como sabemos, el concilio presenta la vivencia de la fe como una peregrinación, como la travesía de un desierto que históricamente fue la travesía desde Egipto hasta Canaán, atravesando un desierto durante 40 años. Y esta travesía estuvo cuajada de rebeldía y sumisión, blasfemia y adoración, aclamación y protesta, todo junto. Todo esto es el símbolo de las vacilaciones y perplejidades que sufre el alma en su peregrinación de la fe. Ya en los primeros pasos de la peregrinación bíblica aparecen las primeras crisis del pueblo hebreo, ya metido en el desierto, y la protesta explosivamente salta desde el principio. Y Moisés tuvo que hacer prodigios para convencer al pueblo de que estaban en un camino correcto. Pero aún así, después de todo, llegado el momento, la duda estremece los fundamentos de la fe con una horrible pregunta lanzada por todo el pueblo a Moisés. ¿Está Dios con nosotros o no está? Para orar necesitamos remar entre las olas de la dispersión, distracciones y sequedades, avanzar mar adentro hasta dar alcance al centro mismo, a la fuente viva y profunda, al glaciar de las nieves eternas. Dios mismo, la presencia misma del amado, esa relación quieta e inefable, yo, tú, yo. Es el sol, pero no es un sol tamizado, es decir, fragmentos del sol derramados a través de la espesura. Es presencia, y esa presencia es siempre oscura, pero cada vez más viva. Cuando la fe y el amor se intensifican, los rasgos de Dios se perciben, no más claros, sino más densos. Dios está dentro de mí y en torno de mí, y con su presencia activa, paterna, vivificante, alcanza las más lejanas y profundas zonas de mi propia intimidad. Dios es el alma de mi alma y la vida de mi vida, y la realidad total y totalizante dentro de la cual estoy profundamente sumergido. Todo encuentro con Dios es intimidad, y toda intimidad es un recinto sagrado. ¿Qué hacer para callar los clamores, nerviosismos y tensiones? ¿De qué manera sobrepasar el bosque de imágenes, conceptos y evocaciones sobre Dios para quedarnos exclusivamente con el mismísimo Dios? He aquí la cuestión. Todo está bien, evocaciones, pero el problema final es quedarnos con el mismísimo Dios más allá de las evocaciones. Santa Teresa definía la oración como trato de amistad, estando verdaderamente a solas con aquel que sabemos nos ama. Tratar es una expresión castellana que en este contexto presupone, significa e incluye una atmósfera interior, afectuosa, interpersonal, en un movimiento recíproco y oscilante de dar y de recibir. Podemos agregar, sintetizando, es decir, como nos dice la Biblia, para orar, cierra tus ventanas, entra a tu cuarto, y ahí, a solas con el amado, vamos a ir construyendo este encuentro en la solitariedad y en la contemplación. Bien, me encantó la reflexión que nos ha traído Sandra acá en nuestro programa Educación para Todos, que tiene que ver con la educación emocional. Yo tomaba nota mientras ella hablaba, y esta reflexión y estas palabras, este mensaje que trae al llamado de la oración y al encuentro con Dios, con el Creador. Y qué bueno esta idea de armar una especie de bitácora espiritual, podemos decir, este cuaderno donde vamos escribiendo tras la lectura, los mensajes, los salmos. Habló muy bien de eso y me encanta porque todo lo que nos llame la atención, alguno de los versículos, es importante para nuestra vida, o seguramente ese mensaje ha llegado justo
en el momento indicado, cuando más lo necesitamos. Habló del encuentro con Dios, la fe y el humanismo. Son conceptos claves que nuestra vida tan rápida de repente nos impide reflexionar sobre eso, anclar en eso, y por ese motivo la hemos invitado, por ese motivo está con nosotros, nos orienta o nos hace ver la vida de otra manera, tan especial, tan significativa, tan espiritual que necesitamos en estos tiempos. Sandra, me encantó la lectura. Ella nos ha estado acompañando en estos primeros lunes de cada mes con este taller de reflexión, este taller tan espiritual que nos trae. Son los talleres de la oración y vida. Así es que queremos agradecerle infinitamente su participación. Seguramente ha llegado al corazón la luz de su mensaje, el corazón y a la persona que tal vez lo estaba necesitando en estos momentos. Bueno, muchísimas gracias por esta apertura, muchas bendiciones. Gracias, igualmente para usted. Estamos acá en Educación para Todos, en este bloque designado para hablar de educación espiritual, tan importante para nuestras vidas. Volvemos a nuestra aula. Don Ismael nos tocó el timbre, vamos a preparar todo el material que tenemos para que en el segundo bloque sigamos con lo que tenemos acá en Educación.